Pancho Olivera. Sí, claro. No sé cuándo, pero en algún momento vamos a tener ese canal. Bueno, Nicolás, salvo que quieras... ¿Tenés perro? Tengo 2. Te gustaría hablar del perro y no del dólar, ¿no es cierto? Sí, sí. Y tampoco de las peluquerías, mejor. No, tampoco. No sé. ¿Qué son? ¿Son marcas, raza? Son caniches, como los de Perón. Ah, muy bien, mirá, Sí, ahí sí, está. Bueno, pará, dame un segundo. Esto ocurre ahora en La Nación Más. Sube el dólar y llegamos a los 1.500, Pancho. Efectivamente, es un récord nominal. Si le restamos la inflación, todavía estamos bastante por debajo de otros picos que alcanzó los últimos años, pero evidentemente se está moviendo el mercado. Recordemos que habíamos arrancado la mañana en 1.465, es decir, una suba que la verdad que sorprende. Sí, no esperábamos, por lo menos no había la... Nicolás, ¿qué encontrás? Hace un frío bárbaro acá dentro en el estudio, porfa. ¿Qué encontrás con esto? Mira, desde hace ya algunas semanas que una situación bastante positiva que se observaba en los primeros meses, ¿no? Marzo, abril, en términos de compra de reservas del Banco Central, riesgo país, brecha, tipos de cambio, todo muy positivo. Ya desde hace algunas semanas, bueno, el Central viene comprando menos reservas, incluso tuvo algunos días con saldo negativo. Los tipos de cambio alternativos empezaron a mover, los bonos cayeron, la brecha aumentó, es decir, síntomas de que algunas cuestiones, creo que básicamente a la estrategia del gobierno de sostener el cepo, sostener el 2% de regla cambiaria, aún con una apreciación cambiaria muy marcada, bueno, empiezan a mostrar que el mercado tanto no cree en eso. La primera respuesta del gobierno fue esa conferencia de prensa un viernes en la cual anunciaron un esquema de traslado de pasivos bastante técnico del Banco Central al Tesoro, que no fue una respuesta adecuada a lo que de alguna manera los agentes económicos y el mercado está mostrando como inquietud, ¿no? Que es cómo sigue esto, cuándo se sale del cepo. ¿Está el gobierno dispuesto a, en una unificación cambiaria, bancar si hay algún salto? Porque hoy hay una brecha importante entre el oficial y los dólares CCL, MEP. Entonces, bueno, esos síntomas que ya existían, que el primer ensayo del gobierno para responder, me parece que fue como te están preguntando una cosa, contestás otra, y bueno, los síntomas entonces siguen estando ahí, ¿no? Con la volatilidad propia del mercado, de qué pasa afuera, ¿no? Hay días que mejora, hay días que empeora, pero el gobierno no logró ir a dar respuesta a las cosas que inquietan. O sea, vos decís, el mercado estaba esperando algo, una novedad de la salida del cepo, probablemente, o del retraso cambiario, si se devaluaba o no, y el gobierno salió con algo para otro lado. Esto generó ruido. Claro. Ahora, la pregunta es, porque cuando uno habla con el gobierno parece muy tranquilo y dice, no, nosotros estamos bajando la emisión, los pesos son escasos y los que compran en algún momento seguramente los van a necesitar y van a tener que vender, entonces no nos preocupa. ¿Qué pensás vos? Y me parece que es una respuesta, yo diría, un poquito voluntarista en términos de que la cuestión monetaria va a resolver todos los temas, ¿no? Y eventualmente en la teoría uno podría pensar que eso puede suceder, pero eso probablemente sería someter a la economía a una recesión fuertísima, porque si la respuesta es yo voy a mantenerme en esto hasta que los precios bajen, los tipos de cambio bajen, la gente no tenga más plata y tenga que vender los dólares, las empresas también para pagar los sueldos. Parate. Claro, es una estrategia recesivo-deflacionaria que hay que ver si la economía la aguanta y si el propio programa económico lo aguanta, ¿no? Porque eso es también un ciclo de menor recaudación de impuestos. Es decir, nosotros necesitamos que la economía empiece a salir de la recesión, no que se profundice la recesión. Ahora, ayer el presidente Milei, yo no sé si lo tenemos, vuelve a arremeter contra un banco en particular. Dice esto, lo que están haciendo... una suerte como de conspiración. ¿Puede haber una conspiración? No, yo creo que siempre que los gobiernos, para no hablar de empiezan a reaccionar, primero siempre van a estar ustedes, los periodistas. Obvio, ayer nos atendió un poco también. Después nosotros, los economistas, ¿no? Que en este caso además el presidente es economista, entonces tiene como un tema particular
los econochantes, etc. Después, el Fondo Monetario hace la revisión, le dice, mirá, muy bien lo fiscal, pero ojo con la apreciación cambiaria. Hay que sacar, es un socialista. Y ahora le agregamos a todo eso las teorías conspirativas del mercado, ¿no? Hay un banco que quiere voltear al gobierno. Los puts es una herramienta financiera que este mismo gobierno, empezaron con Massa, pero este mismo gobierno es un instrumento que se puede usar o no, que es una opción a que un tenedor de esa deuda la pueda vender. No lo puedes acusar de atacar a la patria porque hace uso de ese instrumento. Usa la opción. Entonces, yo creo que no es bueno que el gobierno encare la discusión económica con ese tipo de argumentos y no va a tranquilizar al mercado si esas son las respuestas, ¿no? Y no es la primera vez que un gobierno, incluso en principio muy distintos a este, empieza a señalar conspiraciones, campañas, en resultados económicos que son decisiones de muchísimos actores, no de un banco. Me parece que vale la pena escuchar un fragmento de la nota que hizo Esteban Trebuch para tomar nota de este tono que vos mencionás. Mirá. Mejorando de manera sustancial. Mira, nosotros cuando llegamos y nos hicimos cargo del gobierno, estábamos al borde de la peor crisis de la historia argentina. Teníamos un desequilibrio monetario mucho peor que en la previa del Rodrigazo. El mejor testimonio de eso era el tamaño de la brecha. Teníamos una situación de quiebra del Banco Central peor que en la previa de la hiperinflación del 89 de Alfonsín. Y en el plano social teníamos indicadores peores que los que teníamos en el año 2001. Es decir, que estaban dadas todas las condiciones para tener la peor crisis de toda la historia argentina. Bueno, el presidente está sostenido en su ancla fiscal y decir, venimos del desastre y lo estamos saneando. Bueno, algo de verdad tiene en términos de la herencia que recibió, pero bueno, llega un momento en que empiezan a pasar los meses y ese argumento de volver a lo que recibí cada vez rinde menos en términos de lo que la sociedad espera, que es, sí, yo te reconozco, el punto de partida era dificilísimo, pero ¿cómo sigue esto hacia adelante, ¿no? Claro. Entonces, y también es importante el esfuerzo que ha hecho el gobierno en términos fiscales, eso es cierto, pero en lo que es ya el programa monetario y cambiario, las decisiones que se tomaron con el ajuste del tipo de cambio oficial, la respuesta, insisto, a estos síntomas claros de distrés en el mercado, bueno, ya no alcanza con decir teníamos una herencia dificilísima, ¿no? Hay que dar respuestas. Total. Ahora, ¿qué puede hacer a esta altura? Porque está como en una encerrona, ¿no? Hace varios días. Si el gobierno devalúa hoy, probablemente el mercado lo lleve puesto. Si se mantiene en esta, seguramente va a pasar lo que vos decís, una recesión más larga. Yo creo que el gobierno tendría que organizar no la devaluación, sino la salida y la unificación del mercado cambiario saliendo del cepo. No de un día para el otro, organizándolo para los próximos meses, manteniendo algunas restricciones para evitar que una vez que salí del cepo, ese mercado libre cambiario tenga mucha volatilidad. O sea, ¿no te parece traumático eso, la salida del cepo? Bueno, hoy probablemente va a ser un poco más traumático que si se hubiera hecho hace 3, 4 meses, porque hoy ya estás conviviendo con un tipo de cambio más, digamos, con la moneda más apreciada, con una brecha más grande, pero me da la impresión que cuanto más demores vas a estar en peores condiciones, no mejores. A veces el discurso del gobierno es, yo no me voy a mover hasta que la realidad no sea como yo quiera, es decir, que la realidad se adapte a lo que yo necesito que pase. Y bueno, a veces eso no sucede. Total. Bueno, no nos has traído certezas, que es lo único que queríamos saber, que nos dijera cuánto va a estar el dólar el lunes. El profe Pablo entra en estado de locura cada vez. ¿Cuánto va a estar el dólar? ¿Querés decir que este 1500 es un estrés o que es un camino que vino para quedarse? No, yo creo que no hay margen porque efectivamente hay una diferencia sustancial que es la cuestión fiscal y la cuestión monetaria asociada a eso. Es decir, no hay una emisión, un flujo de emisión por el déficit que alimente una corrida permanente nominal hacia el dólar y hacia los bienes. Entonces,
no es que esto va a seguir para arriba, no va a seguir para arriba. Lo que pasa es que es como tener fiebre alta, ¿no? Y baja, sube, y tampoco creo que se vaya a desplomar, como pretende el gobierno, si no hay una visión clara de, bueno, cuál es la respuesta a este problema del lado del gobierno. Lo entendí. Placer verte. Gracias a ustedes.